Hermanos, Dios los bendiga. Nada más estaba recordando cómo, acuérdense que siempre cuando inicia el mensaje, ahí clase de bebitos, ¿verdad? De bebitos como de 5 meses a como a 2 y medio, años. Entonces, para que puedan ir allá los bebitos al cuarto de cuna ahí atrás. Entonces, amados hermanos y amigos, qué bueno que están aquí con bien. Dios les bendiga. Ha sido un fin de semana bien bonito y con nubes, lluvia, todo bien verde que se ve todo allá afuera. Y fíjense que el día de hoy vamos a ver una historia muy bonita, donde una mujer, fíjense, una mujer que ni siquiera era israelita, ni siquiera era del pueblo de Dios, tenía tanta fe en Jesús, vea que ella viene con él, vea, con mucha fe y con mucha humildad para una petición bien grande que tiene que hacerle a Jesús acerca de su hija. Esta historia se encuentra en Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, para que lo puedan ver ahí en sus Biblias. Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28, ¿verdad? Entonces ella va a venir a Jesús con una petición bien grande que tiene para su hija, ¿verdad? Y entonces hablando de eso de hijas, ¿cuántos de nosotros amamos a nuestros hijos? Mucho, mucho, bastante, vea. Entonces ahora los que somos padres, entonces podemos tal vez sentir todavía más esa desesperación o esa angustia que tenía esta madre. Y vamos entonces a ir leyendo parte por parte este pasaje el día de hoy. Entonces Mateo capítulo 15, voy a leer entonces los primeros dos versículos, me refiero al versículo 21 y 22. Mateo 15, versículo 21 y 22. El título de este mensaje es: Oh mujer, grande es tu fe. Oh mujer, grande es tu fe. Entonces aquí en Mateo 15, 21 al 22 dice: Saliendo Jesús de allí, o sea, de Judea, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Entonces ya con eso podemos ver, o sea, la situación tan grave en la cual esta mujer estaba tratando, ¿verdad?, de hallar solución, ¿verdad? Ahora ahí fíjense qué es lo que estaba diciendo ella. Dice, había salido de aquella región y ¿qué era lo que hacía? Clamaba. Si fijan la palabra, clamaba. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que Dios en su palabra nos enseña que cuando uno está en una situación bien desesperante, hermano, uno no debe detenerse por vergüenza o por pena, sino que uno tiene que abrir su corazón y clamar a Dios, hermanos. Entonces, acuérdense lo que dice Jeremías 33:3, tal vez algunos se lo sepan de memoria. Jeremías 33:3, que se clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora sí, ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 7, vamos a ver también a alguien que estaba clamando, fíjense. Entonces no necesariamente menciona, bueno, lo que vamos a ver aquí es que ¿qué acompaña el clamor? ¿Qué cosas acompaña el clamor? Y obviamente, ¿quién es nuestro ejemplo a seguir? Es Cristo. Entonces aquí este pasaje es Cristo el que está haciendo esto. Fíjense, Hebreos 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, ¿verdad? Ahora acuérdense que la manera en que lo libró no fue antes de la cruz, sino después de la cruz. ¿Cómo? Resucitándolo entre los muertos. Es el ejemplo que yo he hecho, por ejemplo, de unas personas, por ejemplo, que uno diría, Dios me ha librado de las drogas, por decirlo así. Una persona podría decir, Dios me ha librado de las drogas. ¿En qué sentido? En el sentido que pasó por las drogas, vea, y Dios lo libró. O en mi caso, vea, pues gracias a Dios que nunca he probado drogas. Entonces, yo puedo decir, Dios me libró de las drogas. ¿En qué sentido? Pues como desde chico, vea, aprendí de la palabra de Dios, pues sabía que eso no era bueno y entonces me libró de ese punto de vista, en el sentido de que nunca llegué a participar de ellas. Pero otra vez, así como él mencionaba que estaba rogando a que le podía librar de la muerte, no era en el sentido entonces ya después, vea que no lo libró en el sentido de que pues
evitar la muerte, sino el hecho de que los resucitó. Pero fíjense, ¿qué es lo que dice aquí aparte de clamor? Fíjense, vemos estos elementos que acompañan al clamor del Señor Jesucristo. Viene siendo ruegos, si se fijan, súplicas, lágrimas y como dice ahí al final, reverencia. Sí, entonces bien importante, hermanos, Él es el ejemplo a seguir, porque hay unas personas que el día de hoy lamentablemente llegan a decir, mira, tú en vez de clamar es como un reclamo, ¿no? Reclama a Dios, ¿verdad? Pues aquí dice en tu palabra que esto y aquello, los hijos de Dios y Señor, y casi como reclamándole a Dios o diciéndole que así lo haga. Tú nada más dilo y Dios lo va a hacer, así como dándole órdenes a Dios. Entonces, no, eso no podemos hacer, sino que podemos ver en qué acompaña el clamor, según el ejemplo de Cristo mismo, ruegos, súplicas, lágrimas, y que dice que fue oído por su temor reverente, ¿verdad? Por su temor reverente, bien importante. Ahora, ¿qué dice Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 al 7? Otra vez, pensando en esa parte de la historia que estamos viendo el día de hoy, el hecho de que ella estaba clamando, la mujer estaba clamando a Jesús por su hija, ¿verdad? Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 7, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6 al 7, dice, aquí leemos, fíjense, la oración también, la actitud de la oración del cristiano. Entonces dice aquí, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte, ¿cuándo? Cuando fuere tiempo, de los tiempos de Dios. Entonces dice, humillaos, si se fijan. ¿Qué dice el versículo 7? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Él tiene cuidado de vosotros. Bien importante, la actitud del cristiano es con humillación, con humildad. Nada de que andar reclamando o declarando y esto y aquello, sino uno puede ver aquí. Y luego, si van, a ver si hay en este libro, Lamentaciones. Lamentaciones, casi no menciono ese libro, ¿verdad? Lamentaciones capítulo 2, versículo 18 y 19. ¿Qué dice ahí? Lamentaciones 2, versículos 18 y 19. Les voy a dar tiempo para que lo lea, para que lo encuentren. Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Entonces están Lamentaciones. Lamentaciones capítulo 2, versículo 18 y 19. Fíjense lo que dice aquí. Aquí vemos al pueblo de Dios rogando. Dice Lamentaciones 2, versículo 18 y 19. El corazón de ellos clamaba al Señor. Oh hija de Sión, ¿verdad? Es como se le llama al pueblo de Dios. Echa lágrimas cual arroyo día y noche. No descanses, ni cesen. ¿Qué dice? Las niñas de tus ojos. Levántate, da voces en la noche, al comenzar las vigilias. Derrama, fíjense lo que dice aquí, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles, ¿verdad? Entonces, regresando otra vez a Mateo capítulo 15, regresando ahí a Mateo 15 donde estamos leyendo la historia. Ahora, si se acuerdan de los 3 pasajes que acabamos de leer, vemos los ejemplos de 3 que están rogando, pidiéndole y suplicando al Padre. Primero de Cristo, segundo de los cristianos y tercero del pueblo de Dios rogándole a Dios. Pero en Mateo 15 vemos que quien está haciendo ese ruego es una mujer cananea, sirofenicia de nación, una gentil que no es del pueblo de Dios, la que estaba clamando a Jesús. Así que, ¿cómo reacciona Jesús? Pues Mateo 15, versículo 23 y 24, versículo 23 y 24. Pero Jesús, dice, no le respondió, pero Jesús no le respondió palabra. Hay muchas partes en la Biblia donde uno puede ver que Jesús espera. De repente lo quiere impresionar para que haga algo, pero Él se espera, se toma su tiempo. ¿Como qué cosas? Pues como cuando estaban en la barca desesperados, ¡ay, nos ahogamos! Y Él estaba, ¿qué? Dormido, ¿verdad? O cuando de repente está, ¡un fantasma! Y Él estaba, una de las, ¿cómo se llama? De las referencias de la historia, menciona que Él estaba haciendo como que se iba a pasar de ellos. Y luego, no soy yo, ¿verdad? Ya le dice.
Y también en otras ocasiones, ¿verdad? Cuando su amigo Lázaro murió. Antes, ¿verdad? Cuando le decían, está enfermo, él se quedó, ¿verdad? Él llegó hasta cuatro días después de haber muerto, ¿verdad? Y así hay muchas historias donde él hace pausa. Como cuando, mira, sorprendimos a esta mujer en el acto mismo del adulterio. Y él no decía nada y escribiendo ahí, ¿verdad? Y ya después responde, ¿verdad? Entonces él, yo creo que eso podemos aprender de Jesús, ¿verdad? Que no así responde así luego, sino hay que darle tiempo al tiempo. Y a veces es porque él no es de que, ay, ¿qué pienso, qué voy a decir? No, sino que él está dándole tiempo más bien a los que están a su alrededor, para que asimilen las cosas, qué es lo que está sucediendo, darle tiempo, no contestar luego, no saber la solución luego, sino que los demás asimilen la situación y todo eso, y él es un experto en eso. Entonces dice versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, ¿verdad? Porque él no dijo nada, ¿verdad? Entonces está dejando a ver cómo van a reaccionar, así como cuando eso de también los cinco panes y los dos peces, o al revés, damos bien, los 5 peces y los 2 panes, estaba también ahí, él estaba a ver qué iban a decir qué iban a hacer los apóstoles, denles de comer, y luego ya después él hizo el milagro. Entonces dice, entonces acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros, dice, despídela. Entonces versículo 24, él tiene que decir lo que él tiene que decir. Él respondiendo dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces uno puede ver en todo el Antiguo Testamento, uno puede ver que toda esa misericordia de Dios y todo eso siempre era hacia su pueblo, hacia su pueblo, hacia su pueblo, hacia su pueblo Israel. Es por eso que en el caso de Jonás, cuando fue enviado a Nínive, él no quería ir. Porque este no es tu pueblo. Una bola de idólatras y todo eso, malvados. Y ni siquiera él le quería dar ni siquiera la chance de arrepentimiento a este Jonás, sino que decía, Dios va a destruir este lugar. O sea, no les dijo arrepiéntanse, sino simplemente les dijo, Dios va a destruir este lugar, Dios va a destruir este lugar. Y ellos fueron los que razonaron y dijeron, pues el rey y todos, vamos a arrepentirnos, que sea Dios, ¿verdad? Se apiade de nosotros, ¿verdad? Entonces uno puede ver, entonces en este caso era similar. Entonces él respondió y dijo, no soy enviado. Ahora, ¿era enviado por parte de quién? Por parte del Padre. Él tenía su comisión de parte del Padre, de ir a los suyos. Entonces él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ella era cananea, era serofenicia de nación. Y entonces esa realidad, hermanos, es una realidad que, pues sí, que el Padre comisionó a Jesús y le preparó cuerpo para que fuera al pueblo escogido de Dios, no a los extranjeros. No sería sino que hasta que terminara el antiguo pacto, ¿ya? E iniciara el nuevo pacto, que entonces ya los gentiles tenían entonces apertura, ¿verdad? Antes en el antiguo pacto, si una persona quería ser bendecido por Dios y todo eso, tenía que circuncidarse y guardar la ley de Moisés, ser parte, así, directo del pueblo de Dios, o si no, no. Entonces, ¿verdad? No sería sino hasta que terminara el antiguo pacto que sería legítimo atender a alguien que no fuera judío. Fíjense, hasta Pedro en el Nuevo Testamento, antes de que él entendiera el misterio de Dios, de que también los gentiles iban a ser parte de la iglesia, él mismo también entendía que Jesús a las ovejas de Israel. Fíjense lo que él dice en Hechos 5, 30 y 31. Hechos 5, 30 y 31. En su segunda predicación. Hechos capítulo 5, versículo 30 y 31. Fíjense, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador. ¿Y qué dice después? Para dar a Israel, digan, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ¿verdad? Entonces uno puede ver, para dar a Israel
arrepentimiento y perdón de pecados. En ese momento él todavía no sabía el plan de salvación. Fue que hasta el capítulo 10, ¿no? Cuando de repente Cornelio, ¿verdad? Apareció esa situación de que Cornelio, ¿verdad? También, ¿verdad? Y él fue el que le predicó a Cornelio y se dio cuenta, no, también los gentiles pueden ser salvos ya bajo el nuevo pacto, ¿verdad? Entonces, vean, Jesús, mientras no estuviera en vigencia todavía el nuevo pacto, solo debía atender al pueblo de Dios, a los hijos de Israel. Y una vez que dejó en claro esto a la mujer, ¿cómo reaccionó ella? Una vez dijo él, yo soy enviado a las ovejas perdidas de Israel. Mateo 15, versículo 26 y 26, ¿qué dice? Entonces ella vino, ¿y qué dice? Y se postró, ¿verdad? Primero estaba clamando con mucha angustia y ahora hasta se postró. Ella entonces vino y se postró ante él, diciendo, Señor, socórreme. O sea, ella de tiro sabiendo que Jesús es el Señor, ¿verdad? Quien la podía socorrer. Entonces ella tenía fe en Jesús, sí, a pesar de no ser israelita, una fe en él, ¿verdad? Postrándose. Versículo 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Una comparación, ¿verdad? ¿En qué sentido? En que un padre de familia, hermanos, su responsabilidad son su familia, no otros. Usted no puede darle el pan que le pertenece a su hijo y dárselo a alguien más y que su hijo se quede sin comida. Eso está mal, ¿ok? Eso no es generosidad, ¿sí? Les digo esto, ¿verdad? Porque lamentablemente hay unas personas que son muy generosos con lo que no deben de dar. Es decir, si la generosidad te hace irresponsable con tu deber delante de Dios, eso no es generosidad, eso es un robo. Le estás robando a quien Dios te puso a ti como proveedor y sustentador para darle a alguien que tú no eres el proveedor y sustentador. Entonces, sí, la generosidad nunca va entonces ser irresponsable con los tuyos, con quienes tú debes de ver. Entonces, se fijan, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ahora se conoce, vea que culturalmente hablando, ustedes saben cómo el judío, pues, dividía en dos el mundo, ¿no? Judíos y gentiles, ¿verdad? Y también a los gentiles, como eran gente perdida, pues también les llamaban perros, así le llamaban. Fíjense que los israelitas pensaban, ellos, y así llega a pasar en muchas otras religiones, pero que los israelitas pensaban que los gentiles no nada más no podían ser salvos, sino ellos creían que ni siquiera tenían la capacidad de arrepentirse, que ni siquiera tenían la capacidad de arrepentirse. En otras palabras, como unos animales que no tienen la capacidad. Entonces, es por eso que cuando ya inició, ¿verdad? El movimiento, es decir, que ya sí empezaron los gentiles a creer y todo eso, en Antioquía y todo eso. Wow, y cuando vino Pablo y les dijo, mira lo que está pasando con los gentiles que están convirtiendo al Señor. O sea que Dios también le ha dado a ellos arrepentimiento y perdón de pecados. O sea, para ellos se les hacía como inconcebible. ¿Cómo? O sea, ellos también se pueden arrepentir porque veían el mundo gentil. Pues obviamente bien idólatra, bien idólatra. Pero que sí podían cambiar sus vidas con el poder de Dios, ¿verdad? Bien bonito. Entonces aquí le está dando esta ilustración Jesús. Entonces recuerden, cuando Jesús dijo esta comparación, hizo esta ilustración, ya había quedado bien claro su misión de parte del Padre Celestial en el versículo 24. ¿Qué fue lo que le dijo? No soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero ella se detuvo o no, entonces por eso, no se detuvo, sino que en su clamor, súplica, llanto y clamor, mostró su fe y también que su humildad tan grande, hermanos. ¿Es cierto o no es cierto, hermanos? O sea, porque esto también, o sea, otra vez, Jesús siempre cuando hace estas cosas, los hace para una enseñanza. No nada más quiere sanar a alguien y ya. Quiere que haya una enseñanza. Él le gusta sacarle jugo, por decirlo así, a las situaciones. Entonces esta enseñanza también iba a ser a todos los que estaban ahí alrededor, porque no lo hizo así solita con ella, no, estaban todos ahí. Entonces, ¿es cierto o no es cierto? Y por eso lo quiero aplicar el día de hoy. Que unas personas luego se hacen las ofendidas
cuando uno no les ayuda. Como que lo ponen como un deber que uno tiene que ayudarles. Dicen, ayúdame. Yo no, fíjate que tengo que hacer esto. Oh, ok. O sea, sí, así. ¿Les ha pasado a ustedes? Sí, ¿verdad? De repente se hacen las ofendidas como, Imagínense que a Jesús así viniera, vea, ayúdame. Y él le dijo, no estoy para los gentiles, vea. Pues le voy a pedir a tu mamá, tal vez ella sí me haga caso, vea. Así lo hacen el día de hoy, ¿no? Según esto, para que Jesús haga caso, van andarle rogando a la mamá de Jesús, según esto. Y la Biblia no dice jamás que uno ande rogando a nadie más, sino solo a Dios, en el nombre de Jesús. O también dicen, vea, quieren ayuda y uno, no, fíjense que no puedo por esto, aquello, vea. ¿Y te dices qué? Y te dices cristiano, ¿verdad? Aquí ella, la cananea, no dijo, y te dice ser Cristo. Pues, ¿sí me explico? O sea, hay unos que el día de hoy luego se hacen los ofendidos, ¿verdad? Y si es familiar, peor, ¿verdad? Digo esto porque he escuchado esto, gracias a Dios, a mí no me ha pasado, ¿verdad? Pero que de repente si son familiares, y luego, no, hombre, y luego, le voy a pedir a tu hermano, él sí me ayuda, ¿verdad? O esto, y se hacen los ofendidos. Hermanos, una persona que está pidiendo un favor y se hace después la ofendida, no merece ser ayudada. No merece ser ayudada. Entonces, o sea, se creen ya, dicen en inglés, entitlement. Tienen entitlement, o sea, que se merecen esa ayuda. ¿Qué? ¿Tú estás en Estados Unidos y yo acá? O sea, ya me fui muy, muy directo, ¿no? Entonces, la cosa es eso. Entonces, con ella, fíjense cómo le dijo, no soy enviado sino a la casa de Israel. Y luego después dijo, no está bien dar la comida de los hijos a los perrillos. Cualquiera se ofendería. Ella no, ¿verdad? Ella no. Ahí podemos ver la humildad de ella. Que ella no está pidiendo algo que ella cree que se merece. Ella no está pidiendo algo que ella cree que se lo debe de dar él, porque él es Cristo, a final de cuentas que no es el Salvador. Sino, no para nada. Sino sabía que él era Señor. ¿Qué significa? Amo. ¿Verdad? ¿Qué significa? Tú mandas. Y además está diciendo, Señor, socórreme. ¿Y qué hizo? Se postró, ¿verdad? Se postró, hermanos. Entonces, el día de hoy otra vez, que no nos pase eso a nosotros, ¿verdad? Que uno diga, bueno, ya soy cristiano, pues ahora que me haga caso a mí. No, estás peor, hermano. No. Ya vimos el ejemplo hasta de Jesús, hermano Jesús, que con lágrimas y ruego y llanto y su sudor como gotas de sangre, rogándole y clamando a su Padre Celestial. Entonces, o sea, es por eso que es muy importante que veamos el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Y que él decía, ¿verdad? Pero que si no es así, que pase esta copa, es decir, que no lo detenga de morir, que no sea mi voluntad, sino la tuya, ¿verdad? Pero al final de cuentas Dios sí lo libró de la muerte, pero no en el sentido de que no muriera, sino en el sentido de que lo resucitó de entre los muertos, ¿verdad? Y esa es la esperanza, hermanos, que Dios no nos da para nosotros. La resurrección entre los muertos. Él dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, hermano. Entonces ella no se detuvo, sino que en su clamor, súplica y llanto, mostró su fe, su humildad, su tenacidad, diciendo, ¿qué dice Mateo 15, 25 al 28? ¿Qué es lo que dice? Porque ya vemos que se postró. Y le dijo, Señor, socórreme. Pero no dijo nada más eso, sino que más, para que uno vea la humildad tan grande de ella y no sentir como que me voy a hacer la ofendida. No, fíjense el versículo 27. Y ella dijo, sí, Señor. O sea, como diciendo, tú tienes razón. Tú tienes razón. Tú has venido para los de la casa de Israel, si es cierto. O sea, yo no soy nadie, o sea, no soy tu hijo, no soy parte del pueblo, no soy como un hijo de un padre que viene a la casa a proveerles. Soy como un perrillo. Sí, Señor. ¿Pero qué dice? Pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Wow, entonces imagínense la fe y otra vez la humildad de ella. Sí, o sea, y eso de agarrar las mismas palabras de él, ¿verdad? Para decir, sí, yo me voy a comprar aquí, pero ella, o sea, pensando en la misma ilustración que Jesús había entonces mostrado,
Entonces ella, utilizando la misma ilustración, pues sí, pero los perrillos también llegan a comer de las migajas. ¿De quiénes se fijaron? ¿De quiénes dice? De sus amos. ¿Se fijan? La palabra que utilizó, de sus amos. ¡Wow! Entonces, wow, o sea, este ruego, esta súplica, eso es de que sí, ¿verdad? Que, acuérdense, o sea, ella estaba desesperada porque su hija estaba siendo bien atormentada por un demonio. Y dice aquí, entonces dices, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, no te estoy pidiendo la comida que le pertenece a los hijos. Solamente que las migajas, las sobras. ¿Ya? En México he escuchado de que de repente cuando las personas comen y todo eso y pedían el kilo de tortillas o lo que sea, y ya comían todos y los demás ¿qué hacían? A echarlo a los perros, vea. Que a ellos les gusta la tortilla con sabor a salsa o no sé, realmente no sé con qué, vea, pero la cosa es de que ellos se comen las sobras, vea, y todo, y con mucho gusto, apenas se las pone uno en el plato, ¡pum! Y ya desapareció la comida del plato, ¿no? Y todo. Entonces, pero son las sobras, o sea, no es lo que era para el hijo. Me acuerdo cuando estábamos en Indiana y ahí tenían hasta marranos y cosas de esas, me refiero campesinos. Y nos decían, o sea, cocinaban una comida bien sabrosa, campirana, eso. Y nos decían, ustedes saben cómo cuando uno va a la casa de alguien y dicen, come, que se tiene que acabar. Pues, la manera de decirlo de esta hermana ahí en Indiana era, coman, porque lo demás se va a ir a los animales. Oh, pues, como que uno comía más. ¿Cómo es posible que este manjar lo vayan a comer los animales? Pues bueno, a darle duro, vea. Entonces aquí dice, vea, ella no nada más se bajó, o sea, literalmente, me refiero físicamente, a arrodillarse, a postrarse delante de él, sino también en cuanto a su actitud, su humildad, lo de su persona. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 28. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo, como dice, como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora, ¿verdad? Entonces uno puede ver, wow, gracias a Dios, ¿verdad? Esa misma historia, pero en Marcos 7, 29 y 30, porque esta termina aquí, pero en Marcos 7, 29 y 30, hablando de la misma historia, dice, entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama, ¿verdad? Sí, o sea, nada más dijo eso, la palabra, o sea, dijo Jesús, ella creyó. No pensar de que, ay, pues no sé, y siguiendo rogando, no, sino ya segura de que lo que él había dicho se había hecho. Y regresó, vea, y wow, ya la hija sana, hermanos. Yo no sé por cuánto tiempo habrá estado endemoniada ella y atormentada, pero imagínense o sea, qué alegría de la mamá al ver a su hija ya completamente sana, sin tormento, hermanos. Entonces, bajo el antiguo pacto, Jesús solo venía a los hijos de Israel, pero vemos que por la fe y la humildad de esta mujer cananea, ella también halló socorro. Un botón de muestra de lo que ahora en el nuevo pacto es posible. Es decir, que todo mundo, que todas las personas que se acercan a Dios pueden alcanzar salvación a través del Señor Jesucristo, a quien murió en la cruz, vean, por nuestros pecados. Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y por eso, para terminar, Hebreos 4:16, ¿qué dice? Ahí en Efesios 2 menciona cómo de los dos pueblos hizo uno, ¿verdad? Y cómo por la cruz de Cristo es de que podemos tener entrada. Pero ¿qué dice Hebreos 4:16? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, hermanos, ahorita el Señor está
en el trono de su gracia. Y ahora vea, cualquiera, no importa de qué nacionalidad sea, si usted viene a Dios, ¿verdad? Con fe, ¿verdad? Y realmente creyendo que Jesucristo murió por usted, por sus pecados, y que Él le está ofreciendo vida eterna, ¿verdad? La resurrección entre los muertos. Entonces puede pasar al frente cuando el hermano que dirige el himno de invitación se lo diga, ¿verdad? Pero si usted no se ha bautizado y el día de hoy quiere bautizarse, puede pasar al frente. Gracias, Dios los bendiga.